Desde los albores de las grandes civilizaciones, cuando los oráculos susurraban secretos a los reyes y los chamanes eran los verdaderos bibliotecarios del cosmos, la relación entre los seres humanos y las plantas no era banal ni casual, era sagrada. Las plantas no se consumían para escapar ni para entretenerse, se consumían para revelar, para abrir portales. Porque eso era, y sigue siendo, el cannabis, una planta que puede abrir puertas, pero no todas llevan a la luz. Muy pocas veces nos hacemos una pregunta profunda y honesta. ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias espirituales de consumir cannabis? No hablamos de opiniones estatales, ni de la visión científica oficial, ni tampoco del romanticismo pop que ha convertido a esta planta en un ícono de rebeldía cultural. Estamos hablando del alma, de los efectos que esta planta puede tener en la consciencia, en la psique, en la evolución espiritual del ser. En este viaje vamos a cruzar continentes y eras. Iremos desde los textos védicos de la India hasta los rituales rastafaris en Jamaica. Tocaremos enseñanzas sufíes, referencias de la cábala, advertencias de la alquimia occidental y reflexiones de grandes místicos como Rumi, Osho, Carl Jung o Patanjali. Porque antes de convertirla en mercancía o en símbolo, el cannabis fue tratado como lo que realmente es, una llave sagrada. Y como toda llave, su valor no está en sí misma, sino en lo que abre. En el Atharva Veda, uno de los textos más antiguos del hinduismo, se menciona al cannabis como una de las 5 plantas sagradas de la tierra. Se la describe como un regalo de los dioses, portadora del Amrita, el néctar de la inmortalidad. No es coincidencia que esté asociada directamente a Shiva, el dios de la destrucción y regeneración, señor de la danza cósmica y de la disolución del ego. Los sadhus, los ascetas devotos de Shiva, no la fumaban por placer, lo hacían como parte de austeras prácticas de ayuno, aislamiento, mantras y meditación. No buscaban volarse, buscaban morir simbólicamente, derrumbar la identidad, abrazar el vacío. En el taoísmo clásico, antiguos alquimistas como Ge Hong registraron el uso de combinaciones de cannabis con otras hierbas como el ginseng para inducir sueños lúcidos, estados visionarios y expansión del chi, la energía vital. Pero advertían algo crucial. La planta amplifica lo que ya está en ti. Si tu cuerpo y espíritu están desalineados, el cannabis no equilibra, intensifica el caos. Es un amplificador, no un sanador en sí mismo. Los maestros sufíes de Oriente Medio también experimentaron con la planta, especialmente en forma de hachís. En algunos ritos se usaba como vía hacia el fana, la disolución del ego en lo divino. Pero no todos la aceptaban. El poeta místico Rumi, por ejemplo, advirtió: ¿por qué buscar a Dios en la embriaguez si ya danza sobrio dentro de ti? El mensaje era claro. Si la sustancia se convierte en muleta, en excusa para no hacer el trabajo interior, debe abandonarse. Lo mismo ocurre en otras tradiciones. En la cábala no se menciona directamente al cannabis, pero el Zohar advierte: aquel que entra al palacio sin preparación se ahoga en la luz. Sin preparación espiritual, cualquier sustancia sagrada se convierte en una trampa del ego. En los textos gnósticos y las prácticas esenias del judaísmo antiguo, investigaciones como las de Rafael Meshulam o Shula Bennett sugieren que ciertos aceites de unción y resinas usados en rituales contenían compuestos canábicos. Pero una vez más, no eran para uso recreativo, sino litúrgico. Formaban parte de un contexto simbólico, espiritual, devocional. Se encendían como ofrenda, como oración, no como entretenimiento. Los pueblos africanos y americanos tampoco consideraban el cannabis como algo trivial. En los rituales bantúes, afroamericanos y amazónicos se trataba, cuando se usaba, con el mismo respeto que el tabaco sagrado, la ayahuasca o el peyote. No es la planta la que sana, es el espíritu de la planta. Y ese espíritu no se manifiesta si no se lo honra con respeto. Incluso los rastafari
que popularizaron el uso del ganja en la cultura moderna no lo ven como droga, sino como sacramento. En sus reasoning sessions se fuma colectivamente, en silencio o entre cantos, reflexiones filosóficas, oraciones y meditación. Es un acto sagrado, no un pasatiempo. No se trata de drogarse, sino de abrir el corazón allá, al Dios viviente. En todas estas culturas, el mensaje se repite una y otra vez. El cannabis es potencial, y el potencial es neutral. Puede ser escalera o caída, espejo o prisión, medicina o muleta. No lo define la planta, lo define el usuario, su conciencia, su intención, su preparación, su contexto. Como enseña el Corpus Hermeticum, el espíritu no se rinde ante quienes golpean la puerta borrachos de sí mismos. Y quien busca la verdad tomando atajos, corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo vicioso disfrazado de iluminación. Cada planta que abre portales también abre espejos. Y los espejos no siempre muestran belleza. A veces reflejan traumas, miedos, partes de nosotros que no queremos ver. El cannabis no siempre te eleva. A veces te desnuda. Y si no estás preparado para verte sin máscaras, el impacto puede ser devastador. Aquí entra una figura clave. Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda. Él hablaba de la sombra, todos aquellos aspectos de nuestra psique que reprimimos, rechazamos o tememos. Jung decía que enfrentar la sombra era el primer paso hacia la totalidad. ¿Y no es curioso que muchas personas, al fumar cannabis, experimenten ansiedad, paranoia o sensación de exposición? La planta no crea eso, solo lo revela. En el ocultismo occidental, Dion Fortune advirtió sobre esto en su libro Defensa psíquica. Alterar la conciencia mediante rituales, sustancias o traumas puede debilitar el campo áurico y volvernos vulnerables a energías externas. No es superstición. Es psicodinámica sutil. Si tu mente consciente se retira, tu inconsciente toma el mando. Y si ese inconsciente está lleno de heridas sin sanar, eso es lo que vas a ver. Incluso en los Yoga Sutras de Patanjali, se reconoce que ciertas hierbas pueden inducir siddhis, poderes paranormales. Pero Patanjali advierte, estos poderes son ilusorios si no van acompañados de ética, discernimiento y humildad. Alimentan al ego espiritual, una trampa aún más sutil que el ego ordinario. Osho, siempre provocador, lo dijo sin rodeos. Cualquier cosa puede convertirse en meditación si estás presente, y cualquier cosa puede convertirse en droga si estás ausente. El problema no es la planta, es la consciencia con la que se usa. Hoy en día, en nuestra cultura moderna, el cannabis ya no se trata como una llave sagrada. Ha sido extraído del templo y colocado en el estante del supermercado espiritual. Se ha convertido en un producto, un meme, una excusa para la evasión. Y eso ha cambiado todo. Lo que alguna vez fue sacramento, hoy se ve reducido a consumo casual. Lo que fue puente hacia la divinidad, ahora es refugio contra el vacío. El cannabis no ha perdido su poder. Nosotros hemos perdido el contexto. En el mundo occidental hemos desacralizado la experiencia. Hemos separado el efecto de la intención, la planta del ritual, la apertura del propósito. Usamos cannabis no para mirar hacia adentro, sino para dejar de sentir, para escapar del presente, para adormecer el dolor en lugar de enfrentarlo, para reemplazar el trabajo espiritual con sensaciones agradables. Y como bien decía Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, la experiencia visionaria puede revelar pero no enseña, muestra pero no estructura. Ese es uno de los mayores riesgos, confundir la expansión con la transformación. Ver algo no es lo mismo que integrarlo. Sentir algo profundo no significa que hayas sanado. Experimentar una visión no quiere decir que hayas entendido su mensaje. En la espiritualidad moderna, especialmente en redes sociales,
Hay una obsesión con elevar la vibración, activar la glándula pineal, salir del sistema. Y sin embargo, tan pocos quieren hacer el trabajo real, sanar heridas, mirar sus traumas, abrazar su sombra, pedir perdón, perdonarse. Hay quienes creen estar iluminados, pero lo único que han hecho es adornar su ego con incienso. El cannabis mal usado puede alimentar esa trampa. Puede darte sensaciones espirituales sin transformación interior. Paz prestada, intuición difusa, claridad ilusoria. Como una linterna que brilla muy fuerte, pero solo por segundos, y luego se apaga. Esa es la adicción más peligrosa. La adicción a sentirse profundo sin serlo realmente. Muchos consumidores crónicos reportan sentirse más conectados, pero viven estancados. Sienten que tienen ideas creativas, pero no las concretan. Sienten que entienden todo, pero no cambian nada. Esa es la ilusión de la expansión sin dirección. Y la expansión sin dirección no es crecimiento, es hinchazón. Y lo que se hincha eventualmente estalla. En la tradición cabalística existe el concepto de los klipot, conchas energéticas vacías, residuos de experiencias espirituales mal integradas. Son como burbujas que se forman cuando tocamos lo sagrado sin estar listos. Impresiones no digeridas, visiones que no supimos sostener, intuiciones que no supimos aplicar. Todo eso se queda ahí, como polvo acumulado en el campo áurico. El problema no es sentir mucho, es no saber qué hacer con lo que se siente. En muchas culturas tradicionales, por eso, el uso del cannabis y de cualquier planta sagrada no era individual sino colectivo. El grupo funcionaba como contenedor, brújula y testigo. Nadie se enfrentaba al mundo invisible solo. Había cánticos, guías, silencios, ayuno, ofrendas. El cuerpo se preparaba, la mente se purificaba, la energía se alineaba. La planta era un sacramento, no una excusa. En el caso del movimiento Rastafari, el consumo de ganja no es una forma de escape, sino de conexión. Con Dios, con el grupo, con el presente. Las Reasoning Sessions, donde se fuma, canta y reflexiona colectivamente, no son simples reuniones, son liturgia, son ceremonia. La hierba es incienso, la palabra es oración, y el silencio es sagrado. En África, especialmente en tradiciones bantúes, hay registros de uso ritual del cannabis en ceremonias, funerales y ritos de iniciación. No se usaba para olvidar el dolor, sino para atravesarlo con presencia, para invocar a los ancestros, para honrar los ciclos, para abrir portales con respeto. En América precolombina, aunque el cannabis no era nativo, existía el mismo principio. Cualquier planta que alterara la percepción debía estar acompañada por mito, cosmología y estructura simbólica. Sin eso, la experiencia no tenía ancla. Sin estructura, el viaje se vuelve confuso. Sin guía, se corre el riesgo de perderse, y eso es lo que hizo la modernidad. Quitó el alma y dejó el efecto. Convirtió el cannabis en mercancía. Lo arrancó de la tierra sagrada y lo colocó en el marketing, en la cultura del like, en el meme irónico, en la rebeldía vacía. Lo convirtió en un producto cool, en una moda, en una estética, pero no en un camino. La cultura psicodélica de los años 60 intentó devolverle su valor ritual, pero lo hizo sin raíces, sin linaje, sin iniciación. Escuchaban a Alan Watts y a Timothy Leary mientras mezclaban cannabis, ácido y discursos políticos. La intención era buena, pero la estructura era débil. Y sin estructura, la expansión se desborda. El verdadero camino espiritual no necesita fuegos artificiales, necesita raíces. Y aquí aparece otra palabra clave: discernimiento. En griego, esta virtud se llama krino. En el Vedanta hindú se llama viveka. Es la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio. No es juicio, es sabiduría práctica. Es el ojo del medio, el tercer ojo,
no como poder místico, sino como brújula interna. El cannabis, sin discernimiento, puede generar una intoxicación que se disfraza de claridad. Puede parecer que has comprendido todo, cuando en realidad solo estás hipersensible. Puede parecer que has despertado, pero lo que has hecho es entrar en un bucle de estímulos. Puedes sentir sin actuar. Puedes ver sin cambiar. Puedes pensar sin transformar. Y ahí es donde muchos se pierden. Hay un tipo de paz que no es paz. Es adormecimiento emocional. Es la calma de una habitación sellada. Silencio artificial. Paz enjaulada. La verdadera paz, la que nace del alma, se sostiene incluso en medio del conflicto, incluso en medio del ruido, incluso cuando el mundo colapsa. Porque no depende del exterior, porque no se alquila, porque se cultiva desde adentro. Así que si el cannabis te da paz, pregúntate, ¿me está enseñando a construir esa paz o me está vendiendo una copia temporal? Lo mismo con la visión. ¿Qué haces con lo que ves? ¿Te transforma? ¿Te lleva a amar mejor? ¿Te hace más íntegro? Si no, es solo una chispa fugaz, un reflejo bonito en el agua, pero sin profundidad. Y aquí llegamos a la esencia de este mensaje. El problema no es la planta, es el vacío en el que la usamos. En un mundo que corre, que anestesia, que estimula y que separa, buscamos experiencias intensas para sentir algo, lo que sea. Y el cannabis, como tantas otras cosas, se convierte en parche emocional, en simulacro espiritual, en espejo de un alma que quiere sanar, pero que ha olvidado cómo. La planta sigue siendo la misma, la que usaban los sabios, los chamanes, los yogis, la que conecta, la que revela, la que desvela. Pero nosotros ya no somos los mismos. Hemos olvidado cómo sostener su poder. Hemos perdido el rito, el símbolo, el círculo. Y por eso su uso necesita algo que no se encuentra en el humo. Necesita presencia, necesita intención clara, necesita silencio antes y después. Necesita guía, método, humildad y sobre todo, preparación. Porque todo portal es un umbral y no todas las almas están listas para cruzarlo. Como dijo Hafiz, el gran místico persa, Dios es como un espejo, no se ríe de tus gestos, solo los refleja con claridad. El cannabis puede hacer eso, mostrarte tus máscaras, tus gestos, tus sombras, pero eres tú quien debe interpretarlos, eres tú quien debe transformarlos. Así que la gran pregunta no es el cannabis sagrado? La pregunta es, ¿estás tú en un estado sagrado al usarlo? La espiritualidad verdadera no se mide por los estados alterados que experimentas, sino por los estados elevados que sostienes. No por las luces que ves con los ojos cerrados, sino por lo que haces con los ojos abiertos. En el tráfico, en la discusión, en la soledad, en el presente. Y si la planta te muestra algo, que eso se convierta en una nueva forma de vivir. No en un ciclo eterno de buscar sentir sin transformar. Que te lleve más allá del efecto. Que te lleve hacia tu propia alma. Porque como dice un antiguo proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve en círculo. Lleva el tambor. Lleva el fuego. Lleva la planta.